Hola, soy Ruth. Soy una joven moabita. Adoro mi casa, mi tierra, mi familia. Abunda todo, sobreabunda la riqueza. Tuve la oportunidad de conocer a una familia que decía venir de Judea. Me casé con uno de sus hijos, Mahlón, y después de unos años, por tragedia, mi suegro murió. Cuando creíamos que todo iba a ir bien, mi marido y mi cuñado también murieron. Mi suegra, al verse sola, me pidió a mí y a mi cuñada que nos vayáramos a casa de nuestros padres, ya que ella volvería a Belén. Allí el tiempo de escasez se había acabado. Yo amaba mucho a Noemí. Era una mujer modelo, ya que destacaba su fe por su Dios. Me costó tomar mucho esa decisión, ya que tenía que dejarlo todo y mudarme a un lugar donde no conocía nada a mis ojos. Pero finalmente me decidí y sin ninguna duda yo le dije a Noemí que me iba a mudar con ella, que no la iba a dejar sola. Prendimos camino hacia Belén. Cuando llegamos no me podía quedar de brazos cruzados y empecé a buscar trabajo. Fui al campo para recoger unas espigas para mí y Noemí. Me enteré después que el dueño del campo era pariente de Noemí y que yo le caí en gracia. Entonces él dio orden a sus trabajadores para que yo me incorporara a su equipo. Noemí, cuando se enteró de que era pariente suyo, se alegró por mí porque veía la oportunidad de volver a rehacer mi familia, porque Boz tenía derecho a redimirme. Noemí me dijo que al final de la cosecha tenía que ir a buscar a Boz a la tienda de campaña donde iba a dormir y acostarme a sus pies. Y llegó el tiempo, y así hice. Le hice caso a Noemí y me fui y me acosté a los pies de Boz. Mas él colocó su manto aquella noche en señal de que él iba a redimirme. Nos casamos y vivimos felices toda la vida. Y por suerte tuvimos también un hijo llamado Obed, que Noemí nos ayudó a criarlo. Podemos decir que pertenecemos a la descendencia de Jesús por esa bendición. Gracias a Dios por ese maravilloso regalo. Amén. Mi nombre es Noemí y soy judía del pueblo de Israel, más concreto de Belén de Judá. Me casé con Elimelech y juntos tuvimos 2 hijos, Mahlón y Kelión. Aconteció que hubo hambre en las tierras donde vivíamos. Entonces nos fuimos a vivir en las tierras de Moab. Ahí mi marido se murió, y después de un tiempo mis hijos se casaron con mujeres moabitas. Una era Orpa y la otra era Ruth. 10 años después, la alegría que tenía de poder estar acompañada por mis hijos desapareció, porque ellos también murieron. Me quedé solamente con Dios y mis 2 nueras, y escuché que Dios visitó Israel, y decidí volver a mi tierra, y como mis nueras eran moabitas, les pedí que se quedaran en casa de sus padres, en Moab. Pero grata me fue la sorpresa cuando una de nueras, Ruth, me pidió que ella no me dejara sola, que se vendrá conmigo, que mi Dios será su Dios y mi tierra será su tierra. Y así llegamos las 2 a la tierra de Belén, convencidas de que Dios, si hacemos su voluntad, nos iría bien. Ruth empezó a buscarse la vida. Se fue a los campos de un familiar mío, Boz, para recoger espigas. Cayó en gracia delante de ese hombre y se interesó por ella. Le dijo a sus trabajadores que le incorporen en su equipo. Al final de la cosecha, Boz redimió a Ruth. Se casaron y para la alegría mía y de todos los vecinos, tuvieron un hijo, que yo misma le ayudé a Ruth a criarlo y le pusimos el nombre Obed.
Dios me devolvió la alegría después de haber perdido a mi esposo y a mis 2 hijos, a través de Booz, Ruth y Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David, es decir, Obed es el abuelo de David, y yo doy gracias a Dios de pertenecer en la genealogía de Jesús, Hijo de Dios. Un abrazo a todos. Hola, mi nombre es Elizabeth. Soy hija de Aarón y esposa del sacerdote Zacarías. Vivimos en las montañas de Judea, en una de las aldeas de Judá asignados por Josué a los sacerdotes. Los dos éramos justos delante de Dios porque nos deleitábamos en sus mandamientos y dedicábamos mucho tiempo en escudriñar las Escrituras. Mas estábamos ansiosos de presenciar el nacimiento del Rey del Cielo, Cristo Jesús, el Mesías, del que hablaban las Escrituras y se cumplía en nuestros tiempos. No podríamos estar más contentos, pero los años pasaron, llegamos a una edad avanzada y parecía que algo fallaba. Yo era estéril y oré mucho a Dios que se acordara de mí, e incluso la llegada del Mesías tampoco se cumplía. Pero no parábamos de orar. Pasó que a mi marido Zacarías le tocó por la suerte tener el servicio de encender incienso delante de Dios en el templo de Jerusalén. Estábamos muy felices porque era un privilegio para un sacerdote ofrecer incienso en el lugar santo, sobre el altar del oro. Estando Zacarías realizando el servicio, a la derecha del altar le apareció el ángel Gabriel para darle una buena noticia. Zacarías tuvo miedo al verlo y el ángel le dijo que no tema, que sus oraciones fueron escuchadas. Zacarías oraba por el perdón de los pecados de los hijos de Israel, por el advenimiento del Mesías y para que Dios se acordara de nosotros que no teníamos hijos. No temas, Zacarías, tendrás un hijo y su nombre será Juan, le dijo el ángel. En verdad, no quiero justificar a mi marido, pero tenía suficientes motivos para dudar de que eso fuera posible. Ya no teníamos edad para tener hijos. Pero solo un momento, porque después Zacarías volvió un sí y sabía que para Dios nada era imposible. Su falta de fe tuvo consecuencias, no permanentes, pero sí temporales. Él se quedó mudo hasta que el niño nació y fue circuncidado. Dios escuchó nuestras oraciones y a su debido tiempo nos dio el regalo más preciado que estábamos deseando, aunque sentía mucha responsabilidad. Dediqué como 5 meses a prepararme en comunión con Dios para poder educar al niño en los caminos correctos de Dios. Estando ya en el 6º mes de embarazo, me visitó mi parienta María de Nazaret para confirmarme que lo que decían las Escrituras sobre la llegada del Mesías estaba en proceso. Dios utilizó a María a través del Espíritu Santo a traer al mundo lo más importante que el mundo iba a conocer jamás, a Jesús el Salvador. No me lo podía creer, saltaba de alegría, hasta el niño saltó en mi vientre al escuchar la noticia. María se quedó en mi casa 3 meses. Juan, mi hijo, dedicó su vida a Dios. Le hizo uno de los labores más importantes que un ser humano podía hacer: preparar el camino al Hijo de Dios. Juan tuvo el honor de bautizar a Cristo Jesús cuando Jesús tenía 30 años y vio la manifestación de Dios el Padre y del Espíritu Santo en la persona de Jesús.
Y no es fácil hablar de la muerte violenta por parte de Herodes, pero mi hijo Juan murió como mártir, haciendo lo que mejor sabía hacer: llamar a la gente al arrepentimiento, volverse a Dios. Me siento satisfecha, porque viví el mejor momento, el mejor tiempo de la historia, y pude ofrecer al mundo el testimonio y un hijo que fue luz en las tinieblas, y que las Escrituras nos mencionó como buenos ejemplos. Hola, yo soy la hija de Jairo. Mi padre era príncipe de la sinagoga. Aconteció que cuando yo tuve 12 años me enfermé y me puse tan malita hasta el punto de morir. Mi padre, con fe, acudió a los pies de Cristo y le rogó por mí. Jesús le dijo que creyera que yo sería salva. Soy un milagro, porque Jesús me salvó y mis padres no dudaron en ningún momento. Tuvieron fe a pesar de que la gente se burlaban. Desperté con mucha hambre, cosa que Jesús lo sabía y ya me había encargado de comer. Alguien dijo alguna vez que el agradecimiento es la memoria del corazón. Por eso, desde estas líneas, mi gratitud os muestro yo. Y en primer lugar, a Dios. Y luego a esas maravillosas mujeres que han hecho que mi proyecto haya sido mucho mejor. Comenzando con nuestra niña, que hizo la introducción, resaltando que las mujeres en la Biblia también fueron muy importantes y tuvieron una misión. Y así se puso en marcha un proyecto de 4 semanas que empezó con el relato de Eva de la mano de Giovanna, contándonos la historia de la famosa manzana. Luego llegó Santa con ese exótico turbante, contándonos la historia de Miriam y el don que tuvo para el cante tan relevante, animando al pueblo de Dios durante su peregrinaje. La primera de mis alumnas que se animó fue Cristi, que nos contó la historia de la mujer de Moisés, una cusita llamada Séfora, y se metió muy bien en su papel. Al igual que Divina, Mari Carmen y Sara, con la historia de Débora y el juicio que le tocó hacer. Divinas estuvieron las 3. También tuvimos a Joana con la historia de Sara o Sarai, que fue una mujer incrédula con su maternidad, pero muy hermosa, ¡qué caray! Yo me decidí por Abigail y os conté cómo con humildad y sabiduría evité que cometiera una tragedia David, con el que luego me casaría. Y no podía faltar la reina por excelencia, Esther, representada por Andrea como una mujer con inteligencia y poder. Naomi nos contó la historia de Ana y su anhelado hijo Samuel, demostrando ser una mujer de palabra y de fe. Y esa hermosa Dalila y sus artes de seducción, que llevaron por el mal camino a Sansón, desvelando dónde estaba la fuerza, el secreto de su fuerza, como Noriari muy bien nos relató. Y hasta Jericó nos trasladamos con la historia de Rahab, cuando Elizabeth nos contaba que ayudando a los espías, ella y toda su familia se pudieron salvar. Y Jessica, como la sierva de la mujer de Naamán, que fue otra de mis alumnas, que también quiso participar, con esa dulzura que tiene al hablar. Andrea y Simona hicieron de Ruth y Noemí una de las historias más bonitas que de la Biblia hoy. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A donde tú vayas, allí iré yo. Qué hermosa declaración. Y Paula interpretó a Elizabeth, la bella madre de Juan el Bautista. Y la interesante historia de Lidia llegó de la mano de María Luisa, con ese velo fucsia alegrándonos la vista. Y no podía faltar la grandeza de la resurrección. Alba fue la hija de Jairo y su vuelta a la vida nos narró. También
tuvimos una cita junto al pozo de Jacob, donde se nos daba de beber de un agua de la que nunca volveríamos a tener más sed. La historia de la mujer samaritana nos la recordó nuestra querida Raquel. Y Marta y María de Betania llegaron de las voces de mis alumnas gemelas Natalia e Isabela, que nos contaron la historia de amistad que tuvieron con Jesús. ¡Qué historia tan bella! Todas ellas forman parte de las Sagradas Escrituras y habéis sabido interpretarlas con esfuerzo y con soltura. Y qué decir de nuestro técnico, del que no quiero olvidarme, porque José María ha hecho posible el montaje de los vídeos con mucho arte. Y los que han ayudado grabando y con los atrezos, porque una buena labor también habéis hecho. Al igual que los que habéis visto el programa, esperando nuestros vídeos cada semana y disfrutándolos de buena gana. Ahora lanzo el guante a los hombres, y que se animen a meterse en la piel de los patriarcas, profetas, discípulos, cualquiera que se os ocurra, que hay muchos de los que aprender. Gracias, gracias infinitas a las que habéis roto vuestro miedo y vuestra timidez y os habéis puesto delante de una cámara ante el reto que os lancé. Mujeres virtuosas, en vosotras yo hallé. Y como decía al principio, el agradecimiento es la memoria del corazón. Ahí os dejo el mío, en forma de poema y oración. Que Jehová os bendiga y os guarde y os llene de bendición.